país de ciudadanos informados, conscientes y comprometidos en la construcción de un futuro para todas y todos. Buen día, ¿cómo están? Les habla Luis Giannini. Estamos en otro país, el programa de la Comisión de Comunicación del Frente de Todos de Chipoleti, y me acompañan Viviana Reisig y Manuel Hey, Libertad Arana también, en el desarrollo de este programa, donde vamos a conversar, a trabajar sobre lo que está pasando con la realidad de nuestro país en el marco de la pandemia, pero también en las medidas que lleva adelante el Gobierno Nacional para, en algún sentido, mejorar la situación social, sanitaria y también económica de las familias argentinas que, como todo el mundo, padecemos esta realidad tan incierta, tan dura de la pandemia que azota al mundo entero, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hola, ¿Qué tal? Buen día. Días. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, concretamente lo que estamos viendo es que el gobierno ha logrado normalizar la campaña de vacunación, y eso tiene dos hitos muy importantes. Uno es conseguir que lleguen vacunas en un mundo donde sabemos que es un bien muy escaso y que lo han acaparado las grandes potencias. Ha logrado que lleguen con regularidad las vacunas, y el otro hito es que logró vencer la campaña antivacuna que se intentó instalar en la población. La población está vacunándose, la mayoría quiere vacunarse, y por lo tanto eso se ha normalizado. Y una vez que se normalizó esto, creo que el gobierno empieza a dar señales, el gobierno nacional, señales de por dónde va a ir la reconstrucción. Y yo creo que hay un hito que salta con claridad, que es la aparición del Estado como ente regulador, del Estado como organizador, y el Estado como límites, como límite del saqueo organizado, como límite del viva la pepa, de el que tiene poder hace lo que quiere, y obviamente eso va a generar una gran reacción. De hecho, la está generando. Hay gente que se empieza a dar cuenta que ya no va a poder seguir con esta política de saquear, porque había un saqueo organizado. A mí me parece que eso está perfecta la definición, ¿no? Y yo quería mencionar 4 puntos, así como para iniciar la conversación, donde yo veo el Estado apareciendo. Uno es la regulación del precio de la carne, ¿no? Primero se suspendió la exportación para que no haya un faltante de carnes en base a que los chinos empezaron a demandar más, y entonces los que tenían los mataderos, los frigoríficos, dijeron, bueno, si yo lo puedo vender en dólares a China, no me importa que los argentinos no puedan comer. Por lo tanto, el precio que se pagaba acá es el precio que se paga en dólares. Y el Estado se paró y dijo, bueno, ordenemos. El otro tema es lo del río Paraná. Ustedes saben que yo me había sumado a una campaña que hicimos muchas organizaciones en todo el país reclamando la recuperación de la soberanía del río, y el gobierno escuchó. No digo que resolvió el tema, pero abrió la puerta a que el Estado empiece a participar en el control y en la reorganización del manejo del río. Junto con eso vino el tema de los ferrocarriles, que eso vino como en silencio y apareció, y me pareció extraordinario, porque el Estado o nuestro país necesita recuperar los ferrocarriles como medio de transporte y como reorganización del modelo productivo. Y por último quería mencionar un tema que, si bien es provincial, es de la provincia de Tierra del Fuego, pero que me pareció muy interesante, que fue sacar la primera ley en el mundo. Es el primer país en el mundo
que decide que una actividad productiva que es dañina para el medio ambiente no se puede realizar, que es el tema de la cría de salmones. En esos 4 puntos apareció el Estado. Y me parece que ese es el dato de estos tiempos, y ahora hay que pensar en cómo va a venir la andanada antiestatista. Es muy probable que haya una importante campaña desde la prensa hegemónica y desde la oposición para decir que la campaña que han iniciado ya, que estamos a 7 diputados de ser Venezuela, el mismo Macri hablando en TN, diciendo que peligramos, y la misma periodista del TN diciéndole que no entiende en qué estamos peligrando, si está queriendo decir que va a haber fraude, y no sabe qué responderle, y la periodista lo descalifica realmente porque no tiene ningún argumento, queda muy empantanado en el discurso, y se nota que es simplemente un discurso, pero desde la prensa hegemónica, donde hay mucho más capaces mediáticamente para articular discurso que Macri, sí, van a empezar a decir que el Estado no sirve, que es ineficiente. Y bueno, y frente a todo esto, recordemos que los Estados nacionales surgieron para ordenar sociedades que estaban en guerra entre sí mismas, con sectores de poder muy parcelados, y que, bueno, para mucha gente común, la aparición del Estado fue una bendición. Fue la forma de tener seguridad sin ser sometidos como esclavos o como siervos, y también en otros momentos de la historia fue la posibilidad de moderar todos los sistemas de explotación que generó el capitalismo a lo largo de los años. Y no solo hablo del Estado socialista, sino también del Estado capitalista, pero de bienestar, ¿no? Que intentaba regular las relaciones sociales. Y bueno, recordemos esto sencillo, ¿no? Lo que Biden dijo cuando los empresarios le decían que no conseguían trabajadores, y que le dice, ¿por qué no prueban pagándole un poco más? Van a conseguir. Lo mismo a veces le decimos a muchos empresarios de nuestra zona, ¿no? Que dicen que la gente no quiere trabajar, que tienen que traer gente del norte, que generalmente la traen engañada para trabajar, porque la gente de acá a veces no quiere trabajar, y porque trabajan en trabajos terribles y, bueno, miserables. Hoy el Estado argentino y el gobierno nacional está apostando a la mejora de los salarios, a que haya mercado interno, que haya consumo interno, está intentando defender la mesa y la estabilidad económica y social de las familias argentinas, y eso es el Estado, justamente, un Estado que ha sostenido la pandemia y todas las consecuencias negativas con un montón de recursos, que los tiene que conseguir de algún lado, y los está consiguiendo. Algunos los hizo con emisión monetaria y después se buscarán los equilibrios, y otros sí es con la recaudación genuina de impuestos y con una buena gestión. Recordemos que el Estado que sostuvo Macri fue todo a fuerza de deuda externa, porque dejaron de cobrarle muchos impuestos a los más ricos, y lo que hicieron fue reemplazar eso con deuda externa, pero además gran parte de la deuda la usaron para fugar capitales, ¿no? Porque financiaron la fuga de capitales, y hoy tenemos lo que decíamos en el programa anterior, lo poníamos en boca del presidente, nos dejaron este garrón espantoso del Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero recordar que en el día que murió Perón, el 1 de julio, es importante recordar que pasó hace un día nomás, un par de días, lo que decía Perón del Fondo Monetario. Perón fue quien, mientras fue presidente en 1948, hizo que la Argentina se saliera de esos organismos internacionales, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y cuando cayó Perón, la Argentina era el único país que no estaba dentro del Fondo Monetario, y por supuesto que la dictadura que vino la incorporó, y bueno, a los argentinos nos ha ido muy mal con el Fondo Monetario, y cada vez que tuvimos un gobierno que pretendió recuperar los resortes del Estado, se alejó del Fondo Monetario o le plantó bandera, como está haciendo justamente este gobierno hoy en día. Y esto nos parece que es realmente muy importante, ¿no? Yo quería referirme en cierto modo a una cosa que dijo Manuel y que después seguramente lo volveremos a hablar. Un ejemplo de lo que vos estás planteando, Luis, es la desaparición durante el gobierno de Macri del Ministerio de Salud. Y nos estamos preguntando qué hubiera pasado
si hubiésemos continuado con ese gobierno sin Ministerio de Salud que garantizara, como lo está haciendo ahora nuestro Estado, no solo las vacunas, los millones de vacunas que llegan, sino también todo el equipamiento y la construcción de hospitales modulares, el equipamiento en respiradores, toda la infraestructura que necesita un hospital para funcionar. ¿Cuántos muertos habría? Porque lo digo porque además estos medios de comunicación, los medios de comunicación al servicio de los poderes fácticos, todo el tiempo están, recuerden, y lo recuerdo porque es importante que toda la población lo tenga en cuenta. ¿Qué dijeron primero? Que no había que vacunarse, se hicieron marchas, ahí tuvimos a dirigentes como Patricia Bullrich en el medio de marchas en contra de la cuarentena, en contra de los barbijos, en contra del cuidado, en contra de las vacunas. Después, cuando evidentemente crecieron las necesidades y las marchas, que la vacuna era un veneno, ahí tenemos presentado una demanda, aunque lo niegue, por una representante de Cambiemos, acusando al presidente de envenenar. Después resulta que no era tan así, pero está así porque está presentado ante la justicia. Y por otro lado, después es que no llegan las vacunas, cosa que hace un ratito fue desmentida por Manuel. Las vacunas llegan. Nuestro país está dentro de los países que más vacunan. Y hasta ahora no hemos tenido que hacer lo que hace Estados Unidos de ofrecer hamburguesas con papas fritas para que la gente se vacune, o porros para que la gente se vacune, o por ejemplo en otros países, como el caso de Corea, incluso de Rusia, que tiene solo un 13% de vacunados, rifas de autos para que la gente se vacune, porque no termina por entender que está luchando no solo por su propia vida, sino por la vida de la comunidad. Sí, yo creo que cerrando o juntando todo esto que veníamos diciendo, yo quiero dejar un mensaje al ciudadano o ciudadana que nos escucha. Cuando escuche campaña antiestatal, está escuchando una campaña antiorganización social. Está escuchando una campaña donde lo quieren dejar solo, lo quieren dejar aislado, sin una organización comunitaria que lo defienda. Cuando escucha gente que habla a favor del Fondo Monetario Internacional o de endeudarse, está escuchando gente que quiere debilitar el Estado, que quieren que el Estado sea bobo y que simplemente permite el saqueo organizado. Y yo solo quiero, volviendo a los temas estos que mencionaba como avances del gobierno nacional en esta última semana, que pensemos qué pasó cuando el Estado no estuvo en alguno de esos temas. ¿Qué pasó cuando el Estado no reguló el precio de la carne, por ejemplo, y bajamos casi a la mitad en el consumo de carne per cápita, por habitante? Bajamos casi a la mitad. De 98 kilos estamos a menos de 50. Eso pasó cuando lograron que el Estado se aleje de eso. Y eso pasó en el último gobierno de Macri. ¿Qué pasó cuando el Estado permitió durante los últimos 25 años que los privados manejen el río? Perdíamos a razón de 23.000 millones de dólares en evasión, en elusión, en contrabando, además de la entrada de la droga y de la trata y de muchísimos comercios, porque el Estado no podía controlar. ¿Qué pasó cuando Menem logró que los ferrocarriles, el Estado se alejara de los ferrocarriles? Desaparecieron pueblos enteros, se llenaron las rutas de camiones. Generamos una manera de comercializar que es absolutamente irracional, donde un litro de leche transita 1000 kilómetros para poder llegar al consumidor. O sea, todo eso lograron cuando debilitaron el Estado, y a mí me parece que es fundamental que empecemos a entender, porque ahora vienen unas elecciones donde lo que se va a ver es si se reafirma este rumbo de fortalecer el Estado o si siguen avanzando los que lo quieren debilitar. Y el ciudadano tiene que entender que es eso lo que se está discutiendo y es eso lo que se va a votar. Las cuestiones que mencionaba Manuel, que son acciones del Estado y del gobierno desde el Estado, que mejoran la vida de la población, yo quiero agregar
que a 6 meses de la aplicación de la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a partir de la acción del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que está a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, en estos 6 meses no hubo una sola muerte vinculada a abortos. Está vigente en todo el país, funciona en todas las provincias, con dificultades, pero funciona. Hay insumos disponibles para las prácticas en todos los centros de atención. Hay más de 1.100 equipos de salud que garantizan la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo. Se realizan capacitaciones para formar nuevos equipos. Hay una línea telefónica de ayuda, la línea 0800 222 3444, que recibió más de 7.700 consultas. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva hizo un equipo de abogadas que asesoran en causas judiciales a profesionales de la salud y en la prevención del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Esto creo que son cuestiones, y más allá de que tenemos en muchas provincias poderes judiciales y minorías antiderechos organizadas que son muy activas y muy poderosas, pero a pesar de eso, en estos 6 meses no se murió ninguna chica por un aborto clandestino. Y esto es algo que pasó en el marco de esta crisis que vivimos y con esta pandemia, y creemos que es muy importante destacar. Yo quiero dar otra buena noticia que es muy reciente y que tiene que ver con el Estado, porque si recordamos las manifestaciones, incluso durante el macrismo, de que había demasiadas personas grandes sobre el mundo, que sobraban. Las personas grandes sobramos porque no producimos. El presidente está llevando adelante con un gran equipo una propuesta de construcción de casa propia, casa activa, para personas mayores que no tengan vivienda, que hayan quedado desamparadas o que no estén en condiciones de pedir un préstamo inmobiliario, un préstamo para construcción, un préstamo que les permita tener una vivienda. Entonces se van a construir especies de complejos de 32 viviendas, de las cuales 20 van a ser monoambientes y 12 van a ser de un ambiente como una sala y un dormitorio. Van a estar en condición de comodato, no se va a heredar a parientes. Y además lo que está contemplado en estas viviendas es que esa madurez sea activa, con propuestas de tipo cultural, con propuestas educativas, con propuestas de deportes, deportivas, para que, digamos, llegar a esa edad no sea un castigo. Llegar a esa edad con contención, además con intervención del PAMI, permita la socialización de las personas mayores, y eso evita que la gente no tenga deseos de vivir, que es lo que pasa muchas veces con la gente mayor desamparada. Esto prolonga la vida y la vida feliz para muchos adultos mayores. Creo, Vivi, que eso que contás es la mejor definición de la necesidad de un Estado, porque ¿quién le daría un crédito hoy para vivienda a un jubilado? Por una cuestión de los años para pagar, por una cuestión incluso de capacidad económica para pagar esa cuota, no tendría ninguna posibilidad. Es el Estado el que tiene que ocuparse, así como el Estado se ocupa de todas las cosas que uno individualmente no puede atender, ¿no? Yo quería mencionar el caso, escuchaba el otro día un camionero paraguayo que le dio COVID estando aquí en Argentina, aquí en el Valle concretamente, y que estuvo 40 y pico días en terapia intensiva y había sobrevivido. Y bueno, le hacían una nota, estaba el hijo que había venido a buscarlo y el hijo dijo: yo lo que quiero decir es que si esto le pasaba a mi papá en Paraguay, teníamos que vender la casa, porque no hubiera podido pagarse el tratamiento. Aquí lo paga el Estado. Yo quiero recordar a quienes nos escuchan que cada persona que está en terapia intensiva hoy cuesta por día entre 115.000 y 165.000 pesos. Y hay un promedio de 7.000 personas en terapia intensiva y el Estado está afrontando eso. Lo digo para que también veamos a quienes no quieren pagar
el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, o los que quieren evadir impuestos, los grandes millonarios que quieren hacerse lo distraído y dicen que es como es expropiatorio que le cobren ese impuesto. Y por cierto, como buena noticia acabo de mirar recién que se declaró constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Y me parece que eso, los que estamos defendiendo un Estado organizado y una comunidad organizada, lo tenemos que celebrar. Bueno, un poco este programa quisimos poner argumentos y pensar cómo necesitamos o qué necesitamos hacer para vivir cada día un poquito mejor, aún en el marco de una crisis mundial tan grave, tan terrible, tan terminal, ¿no? Y civilizatoria como la que ha demostrado que ya existía y ha hecho patente esta pandemia. Así que bueno, seguimos en este programa con alguna cuestión musical y algunos audios que nos interesa compartir.